Hola, hola. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buen día. Buen día, buen día. Bueno, estamos dando inicio a este vivo, ¿sí? Que espera ser un momento para sentarnos y pensar cómo tenemos que encarar la problemática que nos invade. Y no pretende ser solo de llegada a las personas que se marean, que si bien eso es lo que nos nuclea en este tiempo, en este momento, pretende que le sirva para todos los aspectos de la vida, no termina solo en el mareo, ¿sí? Porque como decimos siempre, el mareo es una... El mareo es una proyección, ¿sí? O un significado de algo que nos está pasando por dentro que no estamos pudiendo manejar. Entonces, la llegada de este momento pretende ir más allá, ¿sí? Pero que les sirva, que les sea útil, que lo puedan aplicar. Sucede que durante esta semana, durante la semana anterior, mucha gente que se conectó, más allá de los pacientes que nos vemos en vivo, mucha gente que se conectó a través de Instagram por mensajes privados o comentando en los reels o las historias, me comentan de una situación común que es que ellos o sus familiares tienen mareo o vértigo de un tiempo de duración de por lo menos 10 años o 20 años, donde la primera pregunta que yo me hago es decir, ¿cómo vivieron estos 10 o 20 años con esa condición? ¿Por qué? Porque cuando me hacen la pregunta, me la hacen desde un lugar, desde nunca haber hecho nada por la sintomatología o nunca haber consultado a alguien que más o menos entienda de salud como para decir, ¿qué puedo hacer? Y este vivo pretende llegar sobre todo a esas personas, ¿sí? A los que nunca consultaron, a los que están en una condición que no saben cómo manejar, a los que no tienen capacidad o accesibilidad para consultar, ¿sí? Porque este es un tema que todavía, lamentablemente, no se maneja, por ejemplo, en hospitales públicos, ¿sí? Muy pocos hospitales públicos de capital federal, sobre todo, en este país, quizás en las provincias del interior de Argentina, Santa Fe o Córdoba, Mendoza también, en los hospitales públicos en las principales ciudades haya un poquito más de conocimiento o, mejor dicho, de manejo sobre este tema, porque no es solo el conocimiento. El manejo depende mucho de la experiencia también del profesional a cargo, ¿sí? Yo puedo saber mucho, pero si no lo sé aplicar, voy a tener poco efecto, ¿bien? Y eso lo da la experiencia. Eso no lo da un título, lo da un camino, lo da una experiencia, lo da un trabajo personal, ¿sí? Que hacen que el profesional o la persona a cargo sea un instrumento de ayuda, un instrumento que va a ejercer un efecto en alguien que está padeciendo, ¿sí? ¿Y por qué esto? Porque esas personas que lo viven de esa manera, que lo viven sin capacidad de consulta, aguantándolo, ¿sí? Que tampoco se dan cuenta
lo que esa situación les incomoda o les incapacita la vida, tienen un punto en común que tenemos todos. Todos somos iguales, ¿sí? Nacemos de mamá y papá, pum, y aparecemos nosotros. Y nos movemos desde una identidad, ¿sí?, que se va construyendo, pero también que nos es dada. Y ahí empieza el problema, ¿sí? Muchas personas vienen a consulta quejándose de sus mareos, de sus vértigos y de sus inestabilidades, porque el síntoma viene a atentar con quienes ellos vienen siendo. Entonces el mareo no les permite ser fulanito o fulanita. Y el tema es quién es fulanito y fulanita, ¿sí? Esto que parece filosófico y lo es necesario. ¿Por qué? Porque a través de lo filosófico podemos ver y meternos adentro nuestro a empezar a ordenar las cosas. Si no hacemos ese trabajito, que es muy costoso porque no se hace rápido y no se hace con velocidad ni con fuerza, es muy probable que el mareo, por más bien que estemos, siempre nos deje una cuota ahí dando vuelta, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mareo nos está hablando, nos viene a hablar de que nuestro centro, el quién somos, no el quién construimos, el quién nos dijeron que éramos, o el quién por supervivencia tuvimos que sacar y construir como personaje. No. Esos son los que se quejan del mareo. El mareo nos viene a decir que necesitamos volver al eje. Y el eje no es quién nos dijeron que éramos, el eje no es quién construimos por supervivencia, ¿sí? Entonces volvemos a mamá y a papá. Si yo salí de mamá y papá, no importa que los haya conocido o no. Aunque no los haya conocido, la memoria de papá, si no lo conocí, está en nosotros. La memoria de mamá está en nosotros, está en nuestra biología. Ahí está la memoria de mamá. ¿Y puedo conectar con eso? Claro. ¿Y es un pecado? No. Es muy fácil. Tengo que empezar a buscar memoria, a buscar emociones y a buscar recuerdos, ir transitándolos y observándolos y por sobre todo sintiendo desde lo profundo lo que pasa. Así me voy a empezar a encontrar con alguien que quizás no conocí, ¿sí? Como puede ser mamá o papá, porque además hay algo. Al verme frente al espejo tengo una noción de cómo pudo haber sido. Y como está en la memoria, si logro hacer ese trabajito, ¿sí?, probablemente voy a hacer un clic que me va a decir, ese es papá. Bien, no me quiero ir con lo filosófico porque sé que a muchos no les gusta, porque la mayoría busca una cura que busca afuera, generalmente a través de una pastilla, y la pastilla generalmente no cura. La pastilla modifica condiciones o ayuda a modificar condiciones biológicas, ¿sí? Pero si no hago un trabajo desde mi centro, desde mi ser, esa condición biológica no se termina de modificar. Después viene la rehabilitación vestibular, sí, ¿está? Para eso nos encontramos en el consultorio o hacemos una videollamada, perfecto. Eso es algo, pongámoslo en un punto más ortodoxo. Ahora no estamos para lo ortodoxo. Al ortodoxo vamos a volver cuando nos hayamos encontrado en eje. En lo ortodoxo está el problema. Lo ortodoxo te hace ver, eso es mareo, eso es vértigo, buenísimo, nos ayuda a ordenar la vida, claro, es necesario. Por eso la medicación muchas veces es necesaria a los que no la quieren tomar. La cirugía muchas veces es necesaria a los que no se quieren operar, ¿sí? Pero muchas veces la medicación no es necesaria y la cirugía tampoco. Y el tema es encontrar cuándo, ¿sí? Entonces, el mareo nos viene a decir que perdimos ese eje y tenemos que volver a encontrar. Entonces, si tengo un problema con papá o con mamá, ya tengo un problema con la vida. Entonces ya empiezo a salirme del eje, ¿sí?
Lamentablemente, que en realidad de lamentable no tiene nada, al contrario, es el trabajo que tenemos que hacer cada uno en la vida, ¿sí? De buscar nuestro eje, de buscar quiénes somos. Porque todo nos es dado, todo nos es dado. Desde que nacemos hay algo personal, individual, que nos es dado y lo tenemos que encontrar. Lo podríamos poner con el título de propósito, ¿sí? Y es el por qué vivimos, ¿sí? Para ir ordenando. Entonces, vamos a hacer un repaso. Mareo es una confusión con el ambiente. Mareo me confunde dónde estoy parado. No sé temporalmente, por un segundo o menos de un segundo, 10 milisegundos, no sé por un momento dónde estoy parado. Eso es el mareo, ¿sí? Lleva a una condición también donde la memoria se toca, porque no reconozco por un momento un espacio. Después tengo el vértigo, y el vértigo es el movimiento externo o el movimiento interno como ilusión, porque no me estoy moviendo, ¿sí? Entonces yo estoy sentado, la habitación me empieza a girar, la habitación, se me mueven los platitos estos que tengo acá, eso es vértigo. Yo estoy sentado, quieto, aparece y se empieza a mover. Y luego tengo la inestabilidad como gran síntoma que viene a afectar generalmente por las patologías vestibulares nuestro cuerpo. Entonces las personas caminan y sienten que van a perder el equilibrio, ¿sí? Recalco esto porque en el ida y vuelta, cuando vamos al ortodoxo a buscar una solución, tenemos que llevar un problema claro, ¿sí? Para mejorar la eficiencia de ese sistema. Son todos sistemas. Si yo soy un médico que trabajo en una clínica de nombre, de buen nombre, tengo que atender 60 pacientes en una mañana, no tengo una hora para escuchar a todos los pacientes. Entonces yo en 10, 15 minutos tengo que decirle al paciente lo que tiene que hacer y lo que tiene, punto, ¿sí? Así funciona. Hay que aceptar eso porque es la realidad que tenemos y recuerden que la realidad la construimos entre todos. Mal que nos pese, la realidad la construimos entre todos. Entonces, tengo eso como herramienta, lo tengo que aprovechar. Entonces, si yo tengo 10 minutos de una consulta donde sé que no me van a dar mucha bolilla, ¿por qué? No es que el otro no me quiera dar bolilla. Ese profesional tiene que atender muchos pacientes porque el sistema se lo obliga y si no se tiene que ir a otro lado a trabajar o tiene que hacer otra cosa. Lamentablemente, esa es la realidad actual. Entonces yo tengo que aprovechar esos 10 minutos. ¿Por qué? Porque el que tengo delante está preparado para decirme qué tengo y lo que tengo que hacer. Lo que pasa es que muchas veces la persona, el paciente, quiere ir al ortodoxo a en realidad contarle otro problema, ¿sí? Entonces se va disconforme con lo que se le dice. No va con la atención plena a esos 10 minutos que son su momento para obtener una ayuda, no va con la atención plena, va a entregarse, cede su poder. Entonces partimos de un punto. Cuando el profesional que tengo adelante tiene la capacidad de llegar a mi punto de poder interior, que todos tenemos el poder de sanación interno, entonces cuando el profesional que tengo adelante me ve en 2 minutos y es capaz de tocar ese punto, resuena conmigo, instantáneamente voy a confiar, pero no porque mi mente confía el poder sanador interior porque resuena, entonces el profesional tocó. ¿Por qué? Porque todos, cuando van a una consulta, en un punto de su ser, saben lo que está mejor y lo que está peor cuando les indican un tratamiento, ¿sí? Y esto no es dudo, le pregunto a la inteligencia artificial o a Google, no. Hay un poder que está en cada uno, lo hayan reconocido o no, que tiene que ver con la sanación. Y cuando el profesional es capaz de tocar ese poder, no importa la creencia que yo tenga, algo se activa y me hace vibrar y hace que yo confíe mucho más en lo que el profesional me está dando, que tiene que ver más allá de la palabra, ¿sí? La palabra es el último eslabón de una indicación, pero viene con una intención. Si la intención es sabia, además de amorosa, además de buena,
me va a llegar, va a tocar ese punto y me va a activar. Entonces voy a decir, acá encontré a alguien que me pueda ayudar. Perfecto. Lo empiezo a escuchar y a seguir. ¿Sí? El médico, el traumatólogo, el otoneurólogo, el psicólogo, el kinesiólogo, el influencer, el presidente, quien sea, me tocó ese punto, lo empiezo a seguir. ¿Cuál es el gran trabajo? Despertar ese punto en uno mismo. Entonces, tengo mamá y papá. Tengo un problema con mamá o con papá, tengo un problema con la vida. Me alejo de ese poder. ¿Sí? Y digo lo de mamá y papá porque nuestra geografía, la zona que nos une, tenemos un gran tema cultural de papá y mamá que arrastramos de generaciones. Y se ven todos, ¿sí? Donde está mal llevado ese punto. Y lo digo porque es un tema basal. Después de ahí, vamos a las relaciones, vamos a los amigos, vamos a la pareja o al trabajo y llevamos todo eso que somos, ¿sí? Entonces, si tengo desde ahí un problema, ¡pim!, ya empezamos mal. Primer tarea, ordenarme con mamá y papá. Debo honrarlos y los debo amar. Aunque me hayan hecho lo que me hayan hecho, hicieron lo mejor que pudieron y lo que sabían. Pero ¿cuál es el punto más importante? Nos dieron la vida. Nos dieron la vida. Y a partir de que la vida nos es dada, tenemos derecho a vivir y vivir bien, no de vivir enfermos, ¿sí? Entonces, si nos fue dada la vida, hay un poder sanador adentro que hay que despertar. ¿Bien? ¿Es re filosófico? Sí. ¿Se ve? Sí, se ve. Se ven los frutos. No se ve en un producto. Se ve en el fruto de nuestras obras, se ve en el fruto de lo que reflejamos en nuestra vida. ¿Sí? A medida que la persona se va sanando. Sanando no tiene que ver con tener mareo o no. Bueno, le voy a bajar a la filosofía. Volvemos al mareo y al vértigo. Muchas personas me vienen consultando de años de vértigo y de mareo, y la pregunta es si nunca consultaron. La persona que tiene mareo y vértigo hace 10 años ya tiene que ir a hacer una consulta tratando de que el profesional que consulta sea idóneo en el problema que ellos tienen, ¿sí? Si yo tengo 10 años de mareo encima, ahí seguro hay patología crónica. Que de no haber una lesión del vestíbulo hay un tema psiquiátrico seguro, ¿sí? Y lo tengo que trabajar. No me queda otra. No me queda otra. Ya saben los que me siguen, los que hablan conmigo, los que me escuchan o los que me consultan, que la ansiedad, siempre lo digo, es un punto clave, ¿sí? Que a algunos le dan más bolilla y otros no le dan bolilla. El tema es que la ansiedad, ¿qué hace? Alimenta todo eso que nos construimos, que cuando nos mareamos y nos saca de eso que nos construimos, personaje, defensa o como le llamemos, no nos gusta, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces hay miedo a encontrarse con quienes somos. Porque hay mucha culpa de por medio, hay mucho pecado de por medio, hay mucha bronca de por medio, ¿sí? Entonces, no es fácil atravesar ciertas emociones que se nos han instalado a veces sin querer. Lo que pasa es que para poder ir a ese centro necesario para sanarnos del mareo, y de cualquier cosa, pero del mareo estamos hablando, es necesario transitarlas esas emociones. Entonces, miren 2 ejemplos. Ayer me vino a ver un señor desde Capital, desde Recoleta. Tenía que venir a las 5, le dije venía a las 5. Me llamó a las 5 que estaba en el colectivo 37 que se le había roto en Lanús. ¿Bien? Le digo, no te preocupes, yo te espero, porque estaba en el consultorio, seguía atendiendo, bueno, te espero. Llegó media hora más tarde, tampoco se retrasó tanto. ¿Cómo llegó? Llegó a donde termina el colectivo, ¿sí? Y le pidió a un señor de una moto si lo alcanzaba hasta Lomas porque estaba llegando tarde a un turno médico. Se subió a una moto de un desconocido y llegó a la consulta. ¿Cuántos años tenía el señor? Tiene 84. Y vos me vas a decir, wow, sí, wow. Yo también dije lo mismo. Y la verdad que todo el tiempo que estuve con él, más allá de evaluar su sistema del equilibrio, sus mareos, entrevistarlo y todo, me trataba de ir más allá de decir cómo este hombre vive de esta manera a esta edad.
¿sí? Está viendo mucha gente pasada 80 que está teniendo una vida bastante buena. Y cuando empezamos a hablar un poco más, este hombre me hablaba de su propio metabolismo, ¿sí? Y no era un estudioso. Me hablaba de su propio metabolismo y les miro lo que le voy a contar. Me dice, eso del eje intestino-cerebro es totalmente real. Cuando yo voy a cagar, se me pasa el mareo. Me aflojo todo y se me pasa el mareo. Se los digo así realmente, así me lo contó él. Y si bien lo dijo de una manera un poco que nos puede movilizar, no escapa de la realidad. Y me hablaba de su propio metabolismo, de su propio conocimiento. Y eso a mí que me mostraba que el hombre estaba en su eje, que el problema de salud no afectó su eje. ¿Sí? ¿Qué problema había tenido? Hacía 10 años un pequeño ACV. A partir del ACV le quedaron secuelas de mareo, de desequilibrio. La fue trabajando, después como no tiene obra social no consultó más, se dejó estar un poco, pero como el hombre quiere vivir y quiere andar en bicicleta y se quiere ir a pescar al río, no quiere estar mareado. ¿Por qué? Porque lamentablemente el mareo lo lleva a caerse directamente al piso, porque pierde la estabilidad cuando la pierde de manera muy brusca, entonces quiere disminuir esas caídas, ¿sí? Y por otro lado, tuve personas que llegaron cómodas en su auto a rehabilitarse y me preguntan, ¿para qué sirve esto que estoy haciendo en la rehabilitación vestibular? Y me lo preguntan desde el enojo. Entonces, ¿qué hago? Les explico. La rehabilitación vestibular básicamente es adaptar reflejos, es habituar respuestas que no son lesivas, ¿sí? A través de ejercicios que son básicos, que es muy sencilla pero que nos obliga a sostenernos dentro del malestar, y esa es la parte fea. Pero más allá de que la rehabilitación vestibular le sirva o no a cada quien, el problema es que cada quien debe entender el proceso que está viviendo, y la señora, por ejemplo, que me preguntó sobre la rehabilitación vestibular, en realidad estaba viviendo un proceso de enojo y de depresión. Entonces, ¿es el mareo el problema? A veces sí, pero muchas veces no. Muchas veces el mareo está tapando y ocultando cosas que no queremos trabajar, que no queremos enfrentar, y peor aún, de las que no queremos hacernos responsables. ¿Y qué pasa? Mamá y papá, nos es dada la vida. A partir de que nos es dada la vida y nos es dado todo, somos responsables de lo que nos pasa. Bien, nos enfermemos, nos roben, lo que nos pase, si nosotros estamos en un cierto lugar y pasa algo, somos responsables porque estábamos ahí. Porque quizás estamos ahí por error, porque no seguimos nuestra intuición, nuestra energía, o porque no escuchamos sencillamente a Dios, ¿sí? Para el que no cree, la intuición. Pero somos responsables. El punto es que somos responsables. Entonces, si voy al médico, o al kinesiólogo, o al quien sea, incluso al psicólogo, a buscar una solución de algo que yo no estoy queriendo ver en mí, nunca voy a encontrar la solución. Es básico. Básico, total. ¿Sí? Me consulta una señora que se operó de un tumor en el oído. La pregunta fue, porque el tumor no era muy grande, la pregunta fue, ¿qué hubiera pasado si en vez de operarnos hubiéramos esperado con controles periódicos para ver que no crezca? ¿Qué hubiera pasado? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el síntoma, que la enfermedad, no somos nosotros, ¿sí? Y el problema está siendo que el síntoma y la enfermedad nos están alejando de quién somos. Y si nos enfocamos más en el síntoma y más en la enfermedad, más crece el síntoma y más crece la enfermedad. ¿Bien? Por eso necesitamos volver al eje, encontrar quién somos, sanar quién somos, amigarnos con quien nos tenemos que amigar desde el amor. Y el síntoma y la enfermedad seguramente van a empezar a achicarse. ¿Por qué? Porque la naturaleza, la biología tiende al equilibrio.
El poder sanador está en todo ser vivo, desde la plantita en una maceta, desde la hormiguita en el jardín, al ser humano que camina, estudia una carrera y construye puentes. El poder sanador está en todo organismo vivo, ¿sí? Porque de alguna manera también es un mecanismo de defensa para la vida. El tema es no perderlo, el tema es despertarlo. Bien. Me preguntan ahí si atiendo en Capital. Sí, atiendo en Capital, atiendo en Lomas, atiendo en Lanús. Gente, profesionales hay un montón y está lleno. Necesitan encontrar su eje y no desesperarse por el síntoma. Entonces, vamos a lo práctico. Si la habitación se me empieza a mover, no me tengo que desesperar. No tengo que empezar a gritarle a mi marido o a mi esposa o a mis hijos. Me tengo que quedar quieto. Nadie se va a morir de vértigo. Nadie se va a morir de vértigo. ¿Sí? Nadie se va a morir de mareo. Entonces me tengo que quedar quieto y esperar. Y observarme y dar tiempo. Cuando empieza a girar, no me desespero. Busco aquietarme, busco calmarme, busco no pensar. Busco volver a ese centro donde me siento protegido. Lo cuido. Me hago chiquitito ahí, donde me siento protegido, donde siento calor, amor y paz. Me quedo ahí y espero que deje de girar. Si yo puedo lograr eso, puedo empezar a caminar y a mejorar el cuadro. Si no puedo lograr eso, me van a medicar, voy a hacer rehabilitación, pero siempre dentro mío va a haber ruido. Ese ruido no nos va a permitir mejorarlo por completo. Nos guste o no nos guste, yo no le encuentro otra salida, otra solución, porque lo veo hace más de 10 años en la gente. Lo trabajo en mí mismo. Y esto va más allá de tener vértigo y mareo. Cualquier problema de salud es igual. Cualquier problema de salud es igual. Las personas que tienen el schwannoma en el 8º par, ¿sí? Hay tratamientos posibles, hay muchos que se operan, hay otros que no se operan, que son tratados con rayos u otro tipo de tratamiento, y hay algunos que no los tocan y los tumores van reduciéndose. Entonces, lo mismo que para el síntoma, como el vértigo. Cuando me encuentran algo que no nos gusta, tengo que buscar paz en mi interior, paz en mi ser. Ya sé que es difícil esa parte. A nadie nos gusta. ¿Sí? A nadie nos gusta cuando nos pasa algo de salud. No está bueno. Ya lo sé. Somos todos iguales. El sufrimiento no nos gusta. No nos gusta el padecimiento. Y no estamos hechos para sufrir y padecer tampoco. ¿Sí? A veces lo necesitamos, son emociones válidas. El enojo es válido. La bronca es válida. El sufrimiento es válido. Hasta un punto. Hasta un punto. Si no nos sirve y nos enferma, no es válido. Entonces, como les decía, no estamos hechos para esos padecimientos. Y si la vida nos fue dada y nos fue dado un cuerpo que funciona, y funciona sin que nosotros le digamos nada, ahí está el poder del que les hablo, ¿sí? En eso biológico que no manejamos, ahí hay un montón de poder. El tema es despertarlo. Y se puede, sí se puede, claro que se puede. Pero es un trabajo que no tiene que ver con la fuerza, no tiene que ver ni siquiera casi con movernos. Sí puede ser con movernos muy poquito, desde una silla, ¿sí? Pero no de ir a correr una maratón, no desde estar moviendo ladrillos, no tienen que ver con ese movimiento. Tiene que ver con una quietud y una calma tal que nos hace encontrar con Dios o con quienes somos, que es el poder más profundo. Y a partir de que encuentro ese centro, ese poder, que no es un poder violento, no es un poder brusco, ni es un poder de fuerza, sino es un poder de conservación, de consistencia, de trascendencia, de identidad. Desde ahí, si lo alimento, puedo empezar a sanar, ¿sí? Encuentro el eje y respeto el eje. Yo sé que muchos acá tienen un problema con poner los límites. Entonces, al encontrar el eje, para poder sostenerlo, tengo que poner el límite.
El límite claro, con amor, no el límite violento. Violento no, claro, con amor. Encuentro el eje, me reconozco de quién soy y qué puedo hacer y dar, y pongo el límite para no alterar ese eje. Guarda, porque si me transformo en alguien que está todo el día poniendo límite, no, a mí no me toques porque me duele, no me digas nada porque me altera, entonces en realidad eso está hablando de que escondo otra cosa, no hablo de eso, estoy hablando de una normalidad, ¿sí? Normalidad sana. Me puedo relacionar con el otro, no importa quién sea el otro, me puedo relacionar e intercambiar con el otro, sea una persona mala, buena, loca o cuerda, ¿sí? Si estoy en mi eje, me puedo relacionar con el otro sin perder mi eje porque pongo el límite sano. Entonces respeto. Y además estoy respetando al otro y estoy favoreciendo la relación. Si no me muevo desde ese eje y me muevo desde el personaje que construí lleno de traumas, estoy toxificando la relación. Entonces, si soy una persona que cuando tiene mareo empiezo a gritar o empiezo a esperar de que mis hijos o mis padres o mis hermanos o amigos me vengan a socorrer, guarda. Porque yo no digo que hay que ayudar al otro, yo no digo que si alguien se cae hay que ayudarle a levantar, pero guarda, porque hay una sensibilidad excesiva sobre los síntomas y las enfermedades, ¿sí? Y las enfermedades son de cada uno, y eso también hay que respetarlo. Las enfermedades son de cada uno, y hay que respetarlo, ¿sí? El proceso que vive cada uno, o que necesita vivir cada uno, hay que respetarlo. Entonces, para meterse en el problema de salud del otro, hay que ir con mucho tacto, si es que no nos da lugar. Porque después está el paciente que consulta, ese paciente está abriendo la puerta a que se lo ayude. Ahora, si me voy a meter en el problema del otro, tengo que ir con mucho tacto. Es mejor el respeto que el meterse. Eso de ir corriendo, se cae un abuelo en la calle, van todos corriendo atrás. Está mal, muchachos, eso. Está muy mal. Si el abuelito necesitó caerse, respetemos al abuelito que se acomode. Después vamos a poder ayudarlo, pero no tienen que ir 20, tiene que ir uno a ayudarlo. Porque quizás el abuelito sabe cómo caerse y sabe lo que tiene que hacer cuando se cae. Entonces lo tenemos que respetar en sus tiempos, porque el abuelito está lento. Se cayó y quizás se sabe levantar. Respetémoslo, porque si lo levantamos, lo estamos disminuyendo. A muchos puede no gustarle. Con los nenes pasa algo parecido. La hiperprotección de los nenes. Y los nenes están parados y saben caminar. Los nenes tienen mucho más equilibrio que nosotros, los adultos, por una cuestión de flexibilidad. Y sin embargo están ahí protegiendo, y los nenes no gatean, los nenes no juegan, los nenes no saltan. Y después a los 20 años, más allá de estar con el celular, ya tienen rectificada la columna. Y claro, y si no tuvieron posibilidad de educar y desarrollar su propio sistema, ¿qué vamos a esperar? Bueno, es respeto por la vida, por el tiempo del otro y por quién es el otro. Si el nene quiere saltar o está saltando, yo lo puedo cuidar con amor, pero no cortarle. Tengo que llegar desde el amor, ¿sí? Ahí habla Carola que aprendió a amigarse con los síntomas y está muy bueno ese aporte. Con el síntoma yo no tengo que pelear. No tengo que pelear con el síntoma. Mejor me peleo con mi marido o con mi esposa, no sé. No, mentira. Con el síntoma no me tengo que pelear. Al síntoma lo tengo que respetar. Porque me está viniendo a decir algo. Es filosófico, sí, no les gusta, ya lo sé. Pero me está viniendo a decir algo, entonces mejor aceptarlo. La aceptación es una emoción que nos va a llegar más cerca de la salud que la bronca por tener el síntoma. Entonces, si acepto el síntoma y lo respeto y lo escucho, y si no sé decodificarlo, no importa. El tiempo me va a decir por qué vino el síntoma. Si yo le sigo prestando atención, lo respeto y lo tengo ahí, en vez de pelearlo con fuerza, me va a empezar a decir, porque lo voy a sentir, me va a empezar a mostrar desde lo que siento qué está pasando. Y ahí puedo empezar a ordenar un poco las fichas. Y eso no lo va a hacer ni siquiera el psicólogo, pero es un trabajo personal. Solo el psicólogo me puede hacer ver.
Y está buenísimo que el psicólogo tenga capacidad de meterse ahí y cambiar eso o ayudar a la persona a cambiarlo. Pero es un trabajo personal de cada uno, necesario. Entonces, me hablaba una señora que la mamá, Marisa Beatriz, la mamá tiene caída por la cadera. Claro, probablemente tenga algún proceso en la cadera patológico que le hace tener el sistema del equilibrio afectado. A ver, estamos hablando en ese caso de un problema quizás traumatológico, sea artrosis, sea lo que sea. ¿Cómo altera eso al sistema del equilibrio? El equilibrio se arma con 3 pilares. Uno es la vista. Por eso muchos me preguntan, ¿por qué cuando cierro los ojos me siento peor? Porque la vista es un pilar del equilibrio. El otro pilar del equilibrio es el oído, el vestíbulo, ese que nos estudia el otoneurólogo. O ese que le miramos cuando hacemos los movimientos, les estudiamos a través de los ojos. Porque a través de los ojos, de los movimientos oculares, vemos el vestíbulo cómo se comporta. ¿Sí? Y el tercer pilar del equilibrio es lo propioceptivo. Propioceptivo es todo lo que siento de mi propio cuerpo. ¿Y cómo se arma? Se arma con los receptores neurológicos, ¿sí? Tengo receptores de todo tipo en las articulaciones, en los músculos, en los órganos internos, en los tendones, en los ligamentos, en la piel. Ahí se construye ese mapa propioceptivo. Entonces, si tengo una artrosis de cadera o me corté un ligamento de rodilla, mi equilibrio se altera porque se altera el pilar propioceptivo. Entonces tengo un pilar en déficit o un pilar más débil. Desde ahí aumenta mi riesgo a la caída. Y así hay mucha gente. ¿Qué cosas nos alteran el pilar propioceptivo del equilibrio? Las patologías neurológicas, cuando tengo una neuropatía periférica, ¿sí? Cuando tengo una ACV, porque me altera un hemicuerpo, me hace una alteración propioceptiva, porque ya me obliga a gestionar mi balance, de otra manera, porque un hemicuerpo no me responde tan flexible como el otro y me altera ese movimiento de balance. Entonces me altera lo propioceptivo y lo tengo que reeducar, y de eso se trata la rehabilitación de una ACV. Me altera lo propioceptivo el dolor. El dolor no me permite ordenar bien cómo estoy parado, muchas veces, ni hablar del dolor de columna, y así llegamos hasta el cuello. Y el cuello, el dolor de cuello, es una alteración propioceptiva. Recién les dije hace un rato, los nenes que no saltaron, que no corrieron, que no se colgaron, que no gatearon, van a venir con un mal desarrollo de la columna. Necesitaban gatear. En el gateo iban con la cabeza en extensión, desarrollaron todo el mecanismo de flexo-extensión. Cuando llegan a grandes no tienen control, se les rectifica. Bueno, o no importa, no se les rectifica, se les altera la postura. El tema es que sobreprotegemos a los abuelos y no los respetamos, y sobreprotegemos a los niños y tampoco respetamos su desarrollo por sobreprotegerlos y cuidarlos de un entorno que muchas veces los que tememos somos nosotros. Y me animo a decir esto porque muchas madres me han contado que en realidad lo que no le dejaban hacer al niño o al hijo era lo que ellas temían hacer. ¿Sí? Gente con migraña. Gente con migraña probablemente heredan los hijos, ¿sí? Porque hay un componente genético evidente. ¿Qué es lo mejor que pueden hacer? Corregirse ustedes y sus hijos de alguna manera epigenética van a lograr encontrar mecanismos para no estar mal o no llegar a desarrollar una migraña complicada, o por lo menos como las de ustedes, pero ustedes tienen que hacer el cambio, ¿sí? Es muy conductual. Paula me dice, me gusta tu mirada interactiva, cada vez que me supera una situación comienzo con mareos. Buenísimo, Paula. Eso le pasa a un montón de gente y desde ahí estoy hablando. Desde ahí estoy hablando porque cuando te pasan las cosas y te mareas, el mareo te viene a decir que perdiste el eje. ¿Y saben qué? Gracias a Paula me doy cuenta de algo que me venía olvidando. El mareo
me viene a hablar de un problema adaptativo, ¿sí? Y esto del estrés que termina en mareo, muchas veces o en una gran mayoría, lo que me está mostrando de la persona es que la persona se está exigiendo de tal manera a sí misma que el cuerpo no se lo puede dar, ¿sí? Que nos podemos sobreexigir, me encanta, yo me recontra sobreexijo, pero conozco el límite, mi límite, que no es el límite de ustedes, cada uno tiene su límite. Yo respeto mi límite. Trabajo para que mi límite cada vez sea más lejano y tenga más capacidad de sobreexigencia, pero lo conozco y lo respeto. Entonces, me pasó hace unos años, me fui a cortar el pelo, tenía un agujero en la cabeza de pelo, que muchas mujeres jóvenes cuando estudian lo tienen, por ejemplo, ¿sí? Que es una alopecia areata. ¿Por qué tenía eso yo? Porque un trabajo que yo tenía, donde tenía un rol coordinativo, me estaba sobrepasando, yo no lo podía manejar. Bueno, ¿qué hice? Desde la peluquería mandé un mensaje y corté. Dije, no trabajo más. No trabajo más. ¿Me costó? Sí, claro que me costó, porque el trabajo me gustaba. Pero me estaba exigiendo algo que yo en ese momento no podía dar. Después tuve oportunidad de volver a ese trabajo y no volví por otras decisiones, pero en ese momento yo no tenía capacidad de llevar adelante lo que me estaba proponiendo. Entonces uno debe reconocerse y parar la moto y hacer lo que puede hacer hasta que desarrolla una envergadura que le permite sostenerse en el caos. ¿Sí? Hay mucha gente que vive en el caos y no se enferma. ¿Y cómo hace? Y porque tiene el mecanismo, tiene la envergadura, se puede sostener. Ahora, el que trabaja en la oficina y tiene 2 jefes y los jefes lo vuelven loco y encima tiene a la pareja o al hijo que también lo vuelven loco, está perdiendo. Ahora, puede tener los mismos jefes, los mismos familiares y no volverse loco, pero tiene que hacer un trabajo personal interno, ¿sí? Y hasta este punto llega el mareo, porque el mareo nos viene a mostrar que nos estamos pasando, ya nos pasamos, teníamos que doblar hace 10 cuadras y seguimos de largo. No, mal, perdimos el eje. Entonces, la terapia está buena, me encanta la terapia psicológica, tengo años de terapia, hice terapia freudiana, hice terapia sistémica, amo a los psicólogos que tuve, pero hay un punto. El psicólogo nos va a ayudar, nos va a hacer ver, pero hasta que no tomamos la responsabilidad del problema, tomarlo en nuestras manos y empezar a manejarlo, hacernos responsables y hacer lo que tenemos que hacer para barajar ese problema, la terapia no va a servir. Y digo esto porque hay gente que viene con años de terapia. De hecho, yo hice años de terapia para siempre dar vueltas en el mismo eje, dar vueltas alrededor de mi centro y nunca encontrarlo. Entonces, lo veo en un montón de gente porque lo viví y lo veo porque no resuelven. Años de terapia, no. Vamos al grano. Ayer vino una señora, segunda sesión, me empezó a dar las vueltas del vértigo lumbar y le digo, ¿sabes lo que pasa? Vos estás enojada, así no podés resolver nada. Vino una persona, me operé. ¿Qué pasaba si no te hubieras operado? Te hiciste la pregunta, ¿por qué te operaste tan rápido? ¿Qué fue lo que te obligó? ¿La desesperación? Si el tumor era manejable, ¿por qué te operaste tan rápido? Y si le dabas una oportunidad a tu proceso interno, a tu mecanismo, entonces no lo pudiste transitar en la desesperación. Entonces cediste tu poder. Y muchas veces, por no decir la mayoría, pasa que cuando vamos al profesional de salud, nuestro poder se lo entregamos al profesional de salud y eso está mal. Mal. Distinto es si terminamos en terapia intensiva, porque nos recontrapasamos antes y terminamos en terapia intensiva. Por lo que sea, nos tuvieron que intubar, ahí ya no la contábamos, ahí ya sí nos tenemos que entregar. Pero mientras estamos conscientes no podemos entregar todo nuestro poder. Pero no porque no se pueda, porque está prohibido, sencillamente porque tenemos que hacernos cargos y responsables de nosotros. No es del otro el problema, por más que sea quien sea. Los que son creyentes en la sala, los que son creyentes, saben que si yo le pido a Dios, Dios dame tal cosa, Dios no te la da directo. No es el milagro no sucede así. Dios te da un montón de oportunidades para que eso que vos estás buscando lo puedas llevar a cabo. A partir de ahí te construís.
A partir de ahí nace tu identidad y te la da Dios porque te rodea todo eso para que vos crezcas. Bueno, el que no es creyente, le fue concebida la vida. Tiene responsabilidad por la vida. Entonces, si cede su poder, el problema el otro no se lo va a solucionar. ¿Saben por qué? Porque no somos un robot, ni somos un auto, ni somos un edificio que se soluciona con ladrillos, tuercas o con herramientas como una pinza. Somos seres vivos que no somos lineales en su funcionamiento. ¿Sí? Somos variables, no somos finitos. ¿Sí? Eso que se dice que en salud 2 más 2 nunca es 4, bueno, es así. Lo saben ustedes, no se lo tengo que decir yo eso. Entonces, ceder el poder es un error. Cuando cedo el poder, en realidad, ¿qué estoy haciendo? Aumentando el problema. ¿Por qué? Porque estoy enfocando todo desde el problema, estoy enfocando todo desde mi ego, desde quién tuve que ser por supervivencia, desde quién tuve que ser por los traumas que sufrí. Entonces, con todo eso voy a la mesa del profesional y le digo, me pasa esto, todo esto, en realidad estoy aumentando el problema. Lo saludable es enfocarme en lo bueno. Qué tonto, ¿no? Tan de moda. Enfocarme en lo bueno es buscar las emociones que me dan vida. A partir del coraje y la aceptación, que no son tan altas como el amor, pero son emociones que me abren la puerta al amor, que me abren la puerta a la iluminación, que me abren la puerta al disfrutar, y desde ahí me sano. Si yo estoy enfocado todo el día en la bronca que le tengo a mi mamá, en la bronca que le tengo al vecino, en la bronca que tengo porque tengo mareo, buenísimo, yo te sigo tratando, pero vos no te vas a curar. ¿Cómo querés que te lo diga? Aparte, los que me conocen saben que yo, en cuanto me abren la puerta, me permito entrar y hacerles ver un poco para ayudarlos a ordenar ese interior. Y eso a veces sucede en 2 minutos, como les digo. No necesitamos 5 horas de charla. Si la persona viene dispuesta y abierta, en 2 minutos se ve el problema. ¿Por qué? Porque el cuerpo no miente, la respiración no miente, las palabras no mienten. Yo puedo inventar, pero cómo muevo mi boca, mi rostro y todo lo no verbal, no miente. Y ahí está quién soy. Desde mi profesión, los kinesiólogos estudiamos el movimiento. Y en el movimiento hay un montón, está la Gestalt, están las escuelas de postura, está la biomecánica, hay un montón de formas de estudiar el movimiento y todas nosotros las estudiamos, entonces vemos movimiento, vemos patrones. Fíjense lo que pasa en el deporte. ¿Por qué muchos deportistas, sobre todo enfrentamiento como el tenis, como el boxeo o todo lo que es cara a cara, muchos son muy buenos y ganan? Porque saben leer patrones del contrincante. El contrincante se mueve de una manera que lo percibo en microsegundos y ya sé qué respuesta voy a tener para engancharlo y ganarle. Bueno, la persona es igual. Sin ser contrincantes, sin ser deportistas, somos iguales. Yo estoy viendo constantemente cómo se mueven las personas. Entonces, no hace falta que me diga hola, buenos días. Ya sé lo que le está pasando porque la estoy viendo caminar, estoy viendo el rostro. Y obviamente el otro me está viendo a mí, que por ahí estoy cansado, que por ahí recién me levanté, o que no comí, o que comí mal. Bien, el punto es qué aportamos cada uno en esa relación. ¿Sí? Y esto no lo digo desde un punto ortodoxo, jamás. Porque en mi manera de trabajo, que trabajo para el sistema ortodoxo, pero entiendo que no termina todo en lo ortodoxo. ¿Sí? Y como les dije, aguante no tomar medicación, aguante no vacunarse y aguante no operarse. Pero si es necesaria la vacuna, si es necesario el medicamento y si es necesaria la cirugía, ahí vamos. Ahí vamos. Yo me corté la mano, tengo una lesión de muñeca grave, ahí se ve la cicatriz, ¿sí? Y cuando me pasó eso, fui a la guardia, no había quirófano. Me tenían que operar a las 9 de la noche y ir al mediodía. Dijo, operame acá en la guardia. No me importó. Sí, está bien, a mí también me corrió la ansiedad, la desesperación de no tener mano, de tener que trabajar con mis manos, perfecto. El punto es que cuando hay que operar, hay que operar.
¿sí? Después, bueno, puedo hacer el análisis y decir, podría haber esperado, qué sé yo. Bueno, en este caso era más difícil porque acá hay una lesión grave que me impide. Pero cuando los procesos son biológicos, que no me alteran la función, yo puedo darme el tiempo de observación y quizás ganarle antes que me ganen. Muchas cirugías de columna, lo vemos todos los días, muchas veces hubieran andado mejor si eran operados más tarde y a ese cuerpo u organismo les era dada la posibilidad de recuperarse por vías naturales, ¿sí? Lo mayor posible, y después la cirugía era como poner el monio del regalito y quedaba un amor. ¿Qué hicieron? Los operan de una y están peor que antes. ¿Por qué? Y porque les impidieron más. Al ponerle clavos, les están fijando. Entonces es mucho más difícil que la persona pueda encontrar caminos paralelos para reordenar su cuerpo con esa columna deteriorada. ¿Sí? En el hombro es igual. En el cuello es igual, lo que pasa que, bueno, el cuello a veces, si es muy grave, hay que operarlo. Pero bueno, por eso les digo, no, si ustedes ceden su poder, quedan a expensa del otro. Y el otro dice, bueno, no puedes caminar, te opero, chau. Y no te puedes quejar porque te operó y te salvó. Después que camines mal es tu problema tuyo. Así lo ve el otro. Bueno, ¿qué me pasa a mí? Yo no estoy ni en el punto del que opera ni en el punto del que sufre. Estoy en el medio. Tengo que tratar de sacar sufrimiento al que sufre y tengo que tratar de que si fue operado esté lo mejor posible. Y que si no va a ser operado, también esté lo mejor posible. Yo trabajo con lo que hay. Si hay mucho malo, tengo que tratar de que haya menos malo. Y si hay un poco de bueno, tengo que tratar de mejorar lo bueno, ¿sí? Trabajo con lo que hay. Tengo una persona delante, eso es con todo lo que trabajo yo. Después vemos, ¿sí? ¿Qué hay en el corazón? ¿Qué hay en las emociones? ¿Qué hay en el cuerpo? ¿Por qué es el dolor? Y a ver, es muy lindo aliviar el dolor. Yo he tenido miles de dolores y me encanta cuando me deja de doler. Pero yo no me como el cuento, que es muy lindo y verdadero, pero no me lo como 100%, de que cuando me duele algo la culpa es de la vértebra o del músculo. Porque ese músculo es gobernado por una persona que piensa y vive y debería ser responsable. Entonces no me como ese cuento, ¿sí? Entonces, como no me como ese cuento, puedo empezar a entender lo psicofísico, que algún psiquiatra me dijo una vez, sí, en algún momento, dentro de 100 años, van a hallar la relación mente-cuerpo. ¿Qué? La relación mente-cuerpo ya la sabemos hace un montón, lo que pasa es que no le damos bola. Ahora están de moda los ritmos circadianos, que es un tema que me encanta, porque me encanta el tema de ritmos biológicos. Los ritmos circadianos no nacieron ahora con el Instagram. El ritmo circadiano es un tema de fisiología. Primer año de la carrera de kinesiología, segundo año de medicina. Y no de hace 10 años ni 20. Desde que existe la fisiología. ¿Cuántos premios Nobel? ¿No hay un par de premios Nobel en fisiología? Bueno, el ritmo circadiano ya existía, no es nuevo. Lo que pasa es que, claro, como la vida era cómoda, pero duraba 60 años con suerte, en buen estado, estábamos ahí. Ahora, como estamos en la transición de tener que vivir 80 o 90 y tener que seguir trabajando a los 90, y no nos queda otra que agarrarnos de todo lo que tenemos. Bueno, respetémonos en ese proceso también. Respetémonos. Lo que pasa es que hoy por hoy se complejizó porque tenemos que tener herramientas que antes no le dábamos bolilla. Pero no nos alarmemos ni nos emocionemos por la inteligencia artificial, por los ritmos circadianos, por la microbiota. Son todas cosas que siempre estuvieron, lo que pasa es que no se le daban bolilla. Y no se le daban bolilla porque estábamos cómodos. Ni hablar si nos vamos a la política y la economía y la cultura. Estábamos cómodos. Entonces, la salud no le tiraba a nadie. Salvo el que se autocastigaba mucho tabaco, mucho alcohol, mucho azúcar. Bueno, ese se pasaba de rosca y las pastillas no podían hacer nada por él o la cirugía. Pero el resto vivía cómodo, ¿sí? Hoy por hoy no es así. Hoy por hoy te cuidás, tenés toda la mejor dieta y todo, y sin embargo te vuelven locos los jefes y te pasás de rosca y tenés mareo, como comentaba Paula ahí.
Ahí dice Patricia que hay que hacerle frente con amor. Claro, esa es la principal herramienta. El tema es encontrar el amor en uno mismo, ¿sí? El tema es encontrar el amor en uno mismo. El proceso sanador se va a dar cuando encuentro el amor desde mí. Cuando encuentro el amor, en realidad el amor por mí, también es amor por el otro, porque el amor no termina en mí. El amor está siempre, se mueve y mueve el mundo. Entonces, no es algo que ese amor es un fuego que está acá que me cura. No, es algo que se expande y se comparte. El tema es poder encontrar desde ese punto. Pero hay un plano físico o material que marca ciertos límites para poder cuidar que ese fluir de dar y recibir amor se dé ordenado y se dé sin desequilibrios y sin momentos violentos o bruscos, ¿sí? Y todo fluya en un cauce natural y hermoso. Entonces necesitamos conocer ese límite físico, que también es verbal, y tenemos que aprender a darlo, porque el otro lo necesita. Lo necesita para que la relación no se afecte, porque el otro nos necesita. Entonces, si yo no sé ponerle el límite, estoy alterando al otro desde su necesidad de mí, porque mi ser algo le da y le alimenta. Entonces, el poner límite es sano para cualquier relación de pareja, de trabajo, de amistad, de lo que sea, de público, ¿sí? A mí está buenísimo, mucha gente me dice, Pablo, sos re bueno, toda la visión que tenés. El tema es este. Por más bueno que yo sea y mi visión esté buena y todo lo que quiera, yo tengo esta visión porque la fui construyendo con los años, porque fui teniendo experiencias. Pero esto que hago es para que ustedes lo despierten, ¿sí? Entonces, no es que yo no valoro su halago, pero su mayor halago es cuando yo veo que ustedes están mejor. Cuando, ¿sabes? El alimento mío es cuando la persona se deja de marear, o a pesar de no dejar de marearse, cuando la persona me muestra que hizo el clic, que ganó al orgullo, a la bronca, que le ganó a la queja, que le ganó a todo lo que la aleja de la sanidad. Esa es mi mayor, cuando ustedes más me halagan a mí. Por eso recibo con gratitud y con amor cuando ustedes me dan un halago, pero como les digo, sin palabras, ustedes me muestran el halago cuando se sanan, no porque yo los sané, sino porque ustedes encontraron ese camino de sanidad, desde el cual no los mueve nadie, y se sanan solos, y lo he visto en un montón. Por eso es lo más grato. Ahí está hablando Elizabeth, que tuvo una neuritis por un virus, ¿sí? Es muy común ese tipo de patología. Muchos virus entran ahí y afectan al nervio con inflamación, ¿sí? Y esa inflamación genera síntomas. Son problemas agudos, claro está. Son problemas agudos que se resuelven, está lleno de neuritis, ¿sí? Un montón de gente que tiene este tipo de problemas viene de haber pasado neuritis que no se diagnosticaron. Muchísima gente tuvo neuritis que no fue diagnosticada y quedó con mareo sin saber por qué. Incluso consultó en el momento agudo, pero no fue diagnosticada. Y por ahí no fue tratada de la mejor manera. Y bueno, como les decía, el mareo y el sistema vestibular no es un tema que... Primero que no es un tema de mucho interés, y es muy abstracto y es muy difícil. Es difícil por lo abstracto, entonces no todos se meten. Yo me metí porque la vida o Dios me fueron llevando, ¿sí? Me llamaba la atención, pero no estaba seguro cuando yo empecé. Pero las cosas me fueron llevando a decidir de quedarme en esta especialidad, ¿sí? Y a raíz de eso me fui fortaleciendo, me fui cada vez formando más, estudiando más, experimentando más, aprendiendo más. Con los pacientes he aprendido un montón, ¿sí? La realidad del profesional de la salud es que el profesional de la salud no se termina de formar en la facultad. Se forma a partir de que sale de la facultad.
aunque no les guste escucharlo. El profesional de la salud aprende del paciente. Por eso les digo, no pierdan su poder. No pierdan su poder como pacientes, ¿sí? Y aprendan a ser pacientes también, si les toca ese proceso, porque nos toca a todos. Yo también soy paciente. También tengo mi médico clínico. También tengo mi endocrinólogo. También tuve mi psiquiatra. Y tuve que vivir el proceso de la medicación, de los análisis, del estudio, del padecimiento. Somos todos en algún momento pacientes. Aprendamos a ser pacientes cuando nos toca. Es una manera mejor de transitarlo y más efectiva. Entonces es más fácil que dejemos de ser pacientes en algún momento. Si no, nos vamos autocondenando a ser pacientes toda la vida. Lo bueno de Elizabeth, que también le va pasando esto de que en las situaciones que la sobrepasan, se va un poco de eje. Bueno, es común, por eso se los digo. Y Elizabeth es una persona que yo la veo en vivo semanalmente, con la que podemos compartir esto un poco más, y ella me lo muestra y lo vamos viendo. Pero les pasa a todos. Poner el límite y el autocuidado es muy bueno. El tema es que en el autocuidado tenemos la ciencia que nos dice muchas cosas, pero la vida no es científica. La ciencia nos guía, ¿sí? Por eso los profesionales de la salud están, como les decía el sábado pasado, los supercientíficos, los que no hacen nada de ciencia y los que están en el medio. Bueno, yo trato de estar acá en el medio. Me alimento de la ciencia, pero no pierdo lo natural, la sabiduría, la experiencia. No defino todo por ciencia, la ciencia me guía. El tumor hay que operarlo, sí, pero pará. Y si espero, y si el tumor se va desinflamando de a poquito, ¿qué pasa? Capaz que dentro de un año puedo operar un tumor que genere menos procesos cruentos. O capaz que no hay que operarlo. El tema es que estamos dispuestos a vivir transitar eso. A ver, no quiero que se malentienda, ¿sí? Si yo tengo un tumor en el abdomen de un tamaño considerable y hay que extirparlo, hay que extirparlo. Acá no se está discutiendo eso, ¿sí? Acá estamos tratando de mirar el proceso y de mirar a la persona en quién es y qué puede llegar a hacer y a dar con lo que tiene, para que en el futuro su salud sea mayor. Tenemos que tener claro ese futuro también, para poder ir a la salud. Entonces, el autocuidado, me alimento de lo científico. Ahora, también me tengo que conocer, como el señor de 84 años que le encontré al principio, que se autoconoce, que va al baño a hacer sus necesidades y se le afloja el mareo. Ese señor tiene mucho conocimiento de sí mismo, pero no de quién es como identidad solamente, sino de su físico. Y es necesario prestarle atención. Y eso también está muy atravesado en las generaciones que venimos del pre-2000, que lo cultural y lo religioso atravesaron mucho el plano físico y también generaron sus ruidos y su confusión. Entonces mucha gente no consulta a un médico, no tiene cierta higiene de ciertas partes, no tiene cierto cuidado con ciertas partes del cuerpo. ¿Por qué? Porque quizás no las puede nombrar o no las puede ver en sí mismo, y eso también es poco saludable. Después está el otro extremo, ¿sí? Está el extremo del que se cambia el sexo, que va por otro lado, ¿sí? Hay un centro. Nos fue dado un cuerpo y una vida. Y hay un eje que mantener dentro de la responsabilidad. En ese eje está todo garantizado. Fuera de ese eje no está todo garantizado. Y obvio, están los que se quieren salir del eje y entrenan para salir del eje. Bueno, perfecto. Yo mismo lo he practicado, ¿sí? Ahora, estamos llamados, cuando nos es dada la vida, a hacer algo que estamos llamados a hacer. El punto es encontrar eso. Ese es el eje. Ahí está el propósito de nuestra vida, ¿sí? Entonces, en el autocuidado me tengo que conocer y saber qué es lo mejor para mí. Cuánto necesito de comida, qué tipo de alimento es mejor, ¿sí? Me puedo poner con la moda, dale, hago dieta keto, hasta que me empiezo a sentir incómodo. Bueno, capaz que la keto no es lo mejor. No te olvides que la ciencia nos muestra que la keto a largo plazo no es tan buena, entonces guarda, ¿sí? Me informo
y pruebo. Pruebo con cordura y criterio. Dentro de lo sano. Tratemos siempre de hacer las cosas que probamos o que hacemos tratando de ir por lo sano. ¿Sí? Entonces, el autocuidado desde el autoconocimiento, lo que yo necesito. ¿Ves? Me dice Cris que hizo rehabilitación vestibular y que soy un genio, buenísimo, pero lo lindo es, contame que ya no te mareás. Eso es lo lindo para mí. Entonces, a ver, vamos a tratar de redondear. Espero que no haber dejado nada sin tocar, pero para redondear todo lo que se habló, el mareo viene a decirnos y a mostrarnos que salimos de nuestro eje. No importa lo ortodoxo ahora. Lo ortodoxo, para eso vamos al profesional a que nos ayude. ¿Sí? Estamos fuera de ese plan. Se lesionó el oído, el cerebro, no importa ahora eso. Tenemos que encontrar otro punto que es más profundo que el oído y el cerebro, que está en nuestro interior más profundo. ¿Sí? Encontrar ese eje. ¿Sí? El mareo nos muestra que nos salimos de ese eje. ¿Sí? Ese eje, papá y mamá nos dieron la vida, nos consiguieron la vida, ese eje lo tenemos con nosotros. Papá y mamá lo alimentaron, pero en un punto tenemos que salir de papá y mamá y encontrar nuestro ser interior. ¿Sí? Ahí es cuando terminamos nuestra madurez. Madurez no es mental solamente. Madurez es todo. Un cuerpo maduro que es responsable de sí mismo y que puede dar y recibir porque somos seres sociales. Y social va más allá de la sociedad. ¿Sí? En el intercambio, persona madura que puede dar y recibir, vivir, alimentarse, descansar sin lastimarse. Maduro no se lastima. Entonces, mi amigo con papá y mamá, aunque no los haya conocido, están en mi memoria corporal, los busco, les doy el amor que necesitan, los acepto y sigo con la vida buscando ese centro mío maduro, desde donde no me lastimo, desde donde puedo disfrutar, porque la vida es para disfrutar. Dios nos lanzó al paraíso. Y el que no cree, fíjate si no hay más cosas buenas que malas, por más que las noticias sean malas. Yo no miro tele hace 2 años que no tengo tele. No me interesa. Me informo del diario online cuando tengo ganas, ¿sí? Porque la mala noticia me llega en el tren. No necesito buscarla. Me llega, la escucho, ya sé que están hablando en el tren, ya está. El tren me informa. Entonces, no me alimento de eso. Me alimento de otras cosas, ¿sí? Miro mis plantas, que no son muchas. Tengo arriba la heladera una macetita con plantas acuáticas. Tengo un pedazo de cielo que veo. Tengo árboles que se mueven lentamente en el silencio de la mañana con el viento. Y eso me alimenta. ¿Por qué? Porque eso me hace encontrar. Me refleja la paz. Me refleja la paz. Ahí encuentro a Dios. ¿Sí? Yo. Otro, capaz que le cuesta más ese encuentro y necesita irse a la playa. Agarra el auto o el colectivo, baja a Mar del Plata o en Miramar o en San Bernardo y cuando ve el mar se encuentra. Bueno, y el otro necesita irse a Córdoba o a Bariloche. Bueno, pero tenemos que encontrar eso. ¿Y saben qué está bueno en esta época? No esperar a enero que próximo para encontrarlo en el Caribe o en Costa del Este o en Córdoba, sino encontrarlo hoy en donde estés. ¿Estás en tu casa? En tu casa. Y te fuiste el fin de semana, tuviste la suerte de irte, donde estés, ahí lo tenés que encontrar. Y eso que encontraste, no lo pierdas. No lo pierdas la siguiente hora, mañana, no lo pierdas. Te tenés que sostener ahí. Es quien sos. Desde ahí sos poderoso, desde ahí la fuerza es natural, no es una fuerza física de combate, es una fuerza natural que es mucho más que eso. ¿Sí?
¿Vieron que en la historia algunos pueblos o ciudades fueron combatidas y tiradas abajo y puestas en ruinas, y esas ciudades se volvieron a levantar? Un lindo proceso ese. Bueno, eso debemos hacer nosotros. ¿Cómo se volvió a levantar esa ciudad? Porque hubo algo que generó un poder, quizás la conciencia colectiva, el conocimiento de un lugar geográfico, un eje, un centro, alrededor del cual se empieza a construir, ¿sí? Se empieza a depositar. Bueno, nosotros somos iguales. Nosotros somos así. Entonces, quizás tenga que tirar abajo un par de cosas que pueden ser ideas y reconstruirme desde las emociones saludables, como el amor, la aceptación, la iluminación, el disfrute, el coraje, ¿sí? Y dejar de lado el enojo, la bronca, la fuerza, el odio, el rencor, la mentira. No importa que le mientas a todos, el tema es que si te estás mintiendo a vos mismo, y vivimos años en la mentira, que no nos consideramos mentirosos porque decimos la verdad, pero nos mentimos a nosotros mismos en nuestro interior y perdemos años. Entonces me fui con la filosofada un poquito, pero vuelvo. Busquen la claridad en la comunicación cuando van al profesional. Sepan que tienen poco tiempo, el profesional no se los puede dar, entonces le tienen que ir con lo claro y objetivo. Y no desvaloricen lo que el profesional les está diciendo, porque les está diciendo lo mejor que les puede dar. Ya sé que hay situaciones que con el profesional que muchas veces no les gustan, pero el profesional, que también es una persona, les está diciendo lo mejor que les puede decir y dar. Entonces tómenlo, analícenlo, víbrenlo, hagan lo suyo y vean si resuena con ese poder interior que ustedes tienen, que es su sabiduría diciendo esto está bien o esto está mal. ¿Sí? Después veremos, capaz que hay que hacer una interconsulta y buscar una solución un poquito más finita. Está bien, es respetable y es posible. Pero resuenen con lo que el profesional les da y les dice, a ver si está bien. Hagan lo suyo. Ahí van a tener la solución. ¿Sí? No esperen a que se los digan. Vívanlo ustedes. ¿Está? Voy a ver si hay algunas consultas y... me dice Patri del Valle que las palabras son importantes para ayudarnos en una reflexión profunda. Bueno, las palabras son re importantes, ¿sí? Por eso los invito a ir a la conciencia. Cuando nosotros hablamos, estamos creando. Y estamos creando vida o estamos creando destrucción. Y el primer punto es cómo nos hablamos a nosotros mismos, porque la palabra es la codificación de una intención. Entonces, si yo a mí mismo me hablo mal, es autodestrucción. Y no quiero ir a la filosofía de que decir yo puedo, me la creo, No. Porque no va desde ahí, eso es fuerza, eso es ego. No va desde ahí. Por eso antes que el yo puedo, tengo que entender, verme a mí mismo en quién soy, encontrar la paz y a partir de ahí dar el primer paso, que naturalmente voy a poder. No tengo que forzar, puedo. No. Me encuentro, me calmo, encuentro la paz y el amor en mí, doy el primer paso y ya entendí que puedo. Y ya tengo ya estoy empezando a sanar. Entonces la palabra viene de la conciencia, pasa por el corazón. Los que son creyentes lo mismo. Lo dice Dios, ¿sí? De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, es muy importante la palabra. Antes que hablar, escuchen, pero escúchense primero ustedes. Si ustedes no se escuchan, a ustedes no pueden escuchar al otro. Se empieza a toxificar cualquier relación. Si yo no escucho al panadero lo que tiene para venderme,
probablemente no me lleve el mejor producto. Entonces, me escucho, me concientizo y a partir de ahí empiezo a hablar. ¿Sí? Ya sé que el mundo que estamos viviendo nos lleva un poco a la velocidad, a la rápida interacción, a la alta frecuencia, al no entender y bueno, hasta que no estoy preparado para esas velocidades, mejor camino por la colectora un poco más despacio y voy probando en la ruta de alta velocidad. Entro y salgo a la alta velocidad. Cuando veo que estoy asentado en la alta velocidad, ahí me quedo y ahí no me voy a marear. ¿Va? Entonces, es muy importante la palabra. Es muy importante la palabra que me digo a mí mismo y desde dónde me la digo. Si me la digo por yo puedo, no puedo nunca. Si me la digo desde mi ser, porque lo siento y lo veo, ya pude. No tuve que ni siquiera decírmelo. ¿Sí? Entonces, es muy importante desde dónde sentimos y desde dónde encaramos las cosas. La palabra, cuando se la doy al otro, ¿lo construye o lo destruye? Y si yo le doy una palabra al otro que lo destruye, también estoy haciendo destrucción de mí. Por eso es muy importante, ¿sí? Y obviamente que mi deseo es construir un mundo mejor, ¿eh? Olvídense. Por eso también me animo a decirles esto y estaría bueno que todos lo hagamos, ¿sí? Más allá de los países y las políticas. No creo que por la política se cambie. Cambia desde el cambio interno de cada uno. Entonces, si al otro le doy destrucción, me la estoy dando a mí mismo. Habla de mí, habla de lo que soy adentro. Encuentro la paz y el amor y desde ahí me expando. Automáticamente está la sanación ahí. La sanación no está en el sufrimiento. Doctor, pero yo sufro y me duele y me mareo. No, eso es todo ego. Eso es sufrimiento. Estoy en una emoción baja. Me sigo enfermando ahí. Obviamente, a ver, hay personas que no pueden tocar ciertas emociones porque vivieron muchos años de su vida tapando traumas y emociones muy bajas que destaparlas hoy es un problema. Es como como hace erupción un volcán y no están preparados. Hay mucha gente que no está preparada para llegar a ese punto. Lamentablemente, porque se les va pasando la vida. Y los que nos vamos dando cuenta de esas cosas, también nos damos cuenta de que la vida pasa y que es muy difícil a veces lograr la sabiduría y esa sanación profunda. Pero, si seguimos siendo constantes, sin fuerza, también nos vamos dando cuenta que llega más rápido. Entonces la podemos empezar a vivir y a captar. Y desde ahí ya no nos mueve nadie. Desde ahí ya no nos mueve nadie, porque ya sabemos quiénes somos desde lo que nos fue dado, que es lo más importante. No desde quién me creí que era por las situaciones que viví. De chico me pegó un compañero en la escuela, entonces yo pienso que no me sé defender. Yo soy una persona que no se sabe defender. No, eso lo creíste porque estuviste en una situación que también fuiste responsable aunque eras chico. Porque la necesitabas para poder madurar. El maduro no se lastima en la relación. El maduro no sufre. El maduro se expande, vive, disfruta y da con amor. El modelo ideal es Jesús, es todo eso, ¿sí? Al que crea y al que no crea. El que no crea, mírelo como un ser biológico. Es el modelo. Lo podemos estudiar desde lo biológico. Más allá de lo espiritual y la creencia, olvidémonos de la religión y toda la bola. Vamos de lo biológico, es el modelo. ¿Sí? Hacía ayuno, le hablaba a la gente, las ayudaba, sanaba, y en sí mismo era sano. Y se aguantó la muerte. Y yo no me aguanto ni un resfrío. O sea, vamos, ¿de qué estamos hablando? Sacale la religión y la espiritualidad. Biológico. ¿Sí? Es el modelo. Entonces, vamos a cerrar. Lo más importante, cuando venga el síntoma, busca la paz. No luches contra... Si viene la desesperación, no la combatas. Busca la paz, busca la paz. Deja la desesperación, busca la paz, busca la paz, busca la paz. Y quédate ahí. Y espera.
Así te vas a ayudar y así vas a ayudar a los que te rodean. Y ese caminito se va a ir haciendo cada vez más consistente hasta que un día, ¡plin!, pasaste a otro nivel. Chau, Mario. Y después sí, consultá, tratate de hacer rehabilitación vestibular, tomate todas las medicaciones que vos quieras, pero hay un proceso interno que no te lo da el médico, ni el kinesiólogo, ni nadie. Lo vas a tener que hacer vos. ¿Está? Entonces, espero que lo hayan entendido. Estoy abierto por todas las vías que conocen a escucharlos, a que me consulten. Repito que las personas que hacen 10 o 20 años que tienen mareos y vértigo no sigan esperando y vayan a hacer una consulta, porque ahí hay probablemente patología crónica que puede ser diagnosticable. La migraña, la enfermedad de Meniere son patologías crónicas, las pueden consultar. Mayormente los médicos en general para el Meniere están más preparados para diagnosticarlo, entonces consulten porque puede empezar a ordenar su diagnóstico y a tratarse y a poder estar un poco mejor mañana. Los que lo están transitando en el presente busquen la paz, la calma, más allá de la ejercitación de la rehabilitación, de la medicación. Busquen el eje, busquen el centro. Y les voy a decir una cosa más. Cuando lo van encontrando, se les nota en la cara cuando llegan al consultorio. ¿Sí? Y sin que digan hola, ya están dando un montón. Así que bueno, les deseo que tengan un hermoso fin de semana. Disfruten, estén en paz. Y una semana también hermosa. Trabajen en ustedes mismos, no pierdan el tiempo, porque se nos pasa la vida a todos. El sábado que viene, seguramente a la misma hora, seguimos en vivo. Traen las dudas, lo que quieran hablar, seguimos filosofando y aclarando y hablando, tratando de construir. Que tengan hermoso fin de